Buenas noches amigos, mi nombre es Diego Martín Salazar Marín y esta noche les voy a hablar sobre otro tema curioso y misterioso allá en la web. Se trata del proyecto Filadelfia, uno de los más grandes misterios hasta ahora conocidos. Este se trata de que Estados Unidos hace unos años atrás, más o menos unos 40 o 50 años atrás, estaba tratando de hacer o recrear a partir de los inventos de Tesla una especie de arma defensiva con el proyecto, bajo el nombre del proyecto Arcoiris. Esta especie de proyecto de investigación secreta trataba de recrear invisibilidad, ¿correcto? Para que sus portaaviones, sus buques, sus barcos sean indetectables, no solo ante los radares, sino ante la vista humana, ¿correcto? Esto se puso a prueba en el barco o buque Eldridge y partió desde supuestamente un puerto de Filadelfia hacia el puerto de Fort Knox. El problema está en que cuando los marineros que estaban a bordo del buque Eldridge encendieron las máquinas, la energía electromagnética que generaba esta máquina experimental no solamente hizo desaparecer de la vista al barco, sino que salió una niebla verdosa, así como lo comentan los que lo vieron fuera del barco y también dentro, y que el barco desapareció por unos minutos. Supuestamente lo que narran los marineros que estaban a bordo del barco, sobrevivientes, porque muchos fallecieron y murieron, dicen de que cuando estaba navegando el barco comenzó a distorsionarse las imágenes de afuera del barco, ¿correcto? Es decir, las imágenes del puerto cambiaron según la percepción de los marineros y vieron los edificios cambiar por unos más modernos, como si hubieran avanzado en el tiempo unos 40 años o 80 años en el futuro. Eso es lo que aseguraron los marineros que estuvieron dentro del barco. El barco Eldridge desapareció de la vista y volvió a reaparecer en Filadelfia, pero lamentablemente cuando reapareció, muchos de los marineros habían muerto, otros habían sido quemados o electrocutados, calcinados, inclusive algunos se habían fundido dentro del barco. Algunos explicaban de que cuando estaban dentro del barco, sentían de que sus miembros, algunos desaparecían y volvían a reaparecer, como si se tratara de que se desintegraran y se volvieran a integrar. Esto pasó porque parece ser que debido al experimento que se hizo, parece que el barco, el Eldridge, fue teletransportado hacia el futuro, ¿correcto? Eso tenemos como un ejemplo de supuestamente de viaje en el tiempo. También tenemos otras pruebas de que algunas personas dicen que se puede viajar en el tiempo. Habría que ver cuándo es un viaje en el tiempo y cuándo es un viaje interdimensional. Porque muchas personas que aseguran que son viajeros en el tiempo, lo que en verdad son viajeros interdimensionales. ¿Correcto? Con esta teoría de que el tiempo es muy probable, según la física cuántica, que se pueda viajar hacia el futuro, pero es poco probable que se pueda viajar al pasado, ¿correcto? Es fácil viajar hacia el futuro y un futuro de unos 4, 5 o hasta 40 años en el futuro, pero el regresar hacia la misma línea de tiempo o regresar de nuestro presente hacia un pasado muy remoto generarían controversias y espacio-temporales diferentes, porque por ejemplo, según la teoría de cuerdas y otros, no solamente no podríamos regresar a nuestro pasado, sino que estaríamos entrando a un universo o una dimensión paralela a la nuestra, con rasgos muy característicos similares al nuestro, pero que no son nuestra realidad. Por ejemplo, una de las teorías, según la física cuántica, es que en una realidad, en una dimensión o realidad,
una persona puede ser un marinero, en otra realidad o de dimensión podría ser la misma persona, podría ser un policía, o en otra realidad podría ser un aviador, ¿correcto? Supongamos que él viaja al pasado, podría cambiar su presente, y a veces no necesariamente tendría que desaparecer con lo de la paradoja del abuelo, sino que estaría entrando a otro pasado, ¿correcto? Debido a eso, de los cambios dimensionales y de las distintas dimensiones, es por eso que hay algunas fotografías de gente que se parece mucho. Por ejemplo, hay casos en que han encontrado fotografías parecidas a actores de cine, ¿correcto? Muchas fotografías, sobre todo como por ejemplo del actor John Travolta, el actor de Nicolas Cage y otras más. Pero no es que ellos sean viajeros del tiempo o vampiros, como afirman unas teorías, sino lo correcto sería de que parece que su otro yo dimensional, se habría fotografiado como una especie de su otro yo. Simplemente eso. Eso es una prueba de que no solamente hay viajes en el tiempo, sino otras dimensiones en las que unas personas de que su otro yo ya habría muerto en otra dimensión, pero seguiría estando en esta dimensión vivo bajo otra vida o otra realidad, ¿correcto? Eso es más o menos lo que plantea la teoría de la física cuántica en lo de las diversas dimensiones. Por ejemplo, en un universo paralelo, una dimensión paralela, un hombre puede tener un accidente en esta realidad y en la otra realidad puede haber fallecido en dicho accidente, o simplemente salir con un accidente y perder un miembro en esa otra realidad, y en esta realidad puede haber salido ileso del mismo accidente. Esos casos suceden cuando son unas realidades alternas y se confunde un poco con lo que son los viajes en el tiempo, ¿correcto? Pero el tema es un poco controversial, largo, y tiene que ver mucho con viajes en el tiempo, multiversos, también con déjà vus, y como los déjà vus son como lapsus de tiempo que una persona cree que ya vivió cuando todavía no ha vivido. Eso muy posiblemente se trate de que cuando la mente sueña cosas que van a suceder, o premoniciones, sueños premonitorios, ¿correcto? Otros dicen que ese sueño premonitorio viene de tu otro yo, de otra dimensión. Y esto es un tema muy largo, muy complejo, pero básicamente aquí le está mostrando un ejemplo de lo que es un viaje en el tiempo hecho por Estados Unidos en el proyecto Filadelfia. Eso es todo. Si les gustó, le dan like. Mi nombre es Diego Martín Salazar Marín.